Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Eduardo Yamil Garzón. Pertenezco al grupo número 13 del curso de microelectrónica y a continuación les voy a presentar los pasos realizados para el diseño del circuito propuesto para la etapa 2. Este documento tiene como fin explicar paso a paso la construcción del circuito propuesto para la etapa 2 de la fase 3 con la ayuda de las herramientas de software DSH3 y MicroWin. Se presentan las tablas de verdad, la cual se efectúa el desarrollo del circuito y los esquemas correspondientes a cada ítem solicitado. Aquí vemos nuestra tabla de contenido donde están todos los aspectos de que trata este trabajo. Aquí podemos observar la tabla de estados de la etapa 2, donde hay un panel de techo, el ventilador 1, ventilador 2 y hay un LED de temperaturas. Estos elementos, estos dispositivos están gobernados de acuerdo a esta tabla de estados de entrada que dependen de la variación de la temperatura de 5 en 5 a medida que aumenta 5 grados. Aquí en esta parte se realizó la ecuación booleana para esta parte del circuito que es para el panel de techo. Aquí, de acuerdo a la combinación, la, esta fue la ecuación que resultó y este es el circuito equivalente a esa ecuación. Aquí vemos la ecuación para el ventilador 1 y su tabla de verdad dependiendo de los estados. Aquí podemos observar la ecuación para el ventilador número 2 y el circuito resultante de esta ecuación de acuerdo a su tabla de verdad. Aquí en esa parte podemos observar la ecuación para el LED de la temperatura promedio y el circuito correspondiente a esta ecuación con su tabla de verdad. Ya después de haber realizado cada una de las ecuaciones y haber obtenido cada uno de los circuitos, se procedió a realizar el circuito en DSH3, ¿sí? Y este fue el resultado. Como había ecuaciones que tenían eh, repetidas ciertas compuertas, entonces se aprovechó y se resumió el circuito mucho más para que no quedara tan extenso. Aquí ya vemos la etapa de simulación. Como podemos observar, tenemos en este caso para el panel de techo, ventilador 1, ventilador 2 y ventilador 3, pues cuando la temperatura está en 10 grados, la combinación de entrada es 00, el panel de techo debe cerrar, el ventilador 1 apagar, el ventilador 2 apagar y el LED de temperatura promedio. Aquí podemos observar en el circuito que se cumplió la condición, sin embargo vamos a tratar de simularlo aquí. ¿Sí? Como pueden observar, pues mientras no hay ninguna entrada, todas las entradas son cero, pues todas las salidas estarán apagadas de acuerdo como se especifica en la tabla de verdad. Ahora, para el caso del ventilador 1, perdón, para el caso de la segunda combinación que es 0010, ¿sí? De acuerdo a esta tabla dice que el panel de techo debe estar cerrado, el ventilador 1 debe estar apagado y se debe encender el ventilador 2, el LED de temperatura promedio debe estar apagado. Como pueden observar, en efecto, el LED del ventilador está encendido y los otros están apagados. Vamos a ver en la simulación esta combinación y en efecto solamente está encendido el LED correspondiente a el ventilador número 2.
Ahora vamos a ver la simulación con la combinación 0100, la cual dice que debe estar cerrado el panel de techo, que debe encenderse el ventilador 1, el ventilador 2 debe estar apagado y el de temperatura de promedio debe estar apagado, ya que el sensor está a 20 grados. Vamos a ver esta combinación en la simulación. Como pueden observar, aquí se encendió solamente el ventilador 1 y el resto de elementos están apagados. Ahora vamos a ver la simulación para la combinación 011, que dice que el panel derecho debe cerrar, el ventilador 1 debe apagar y encender el ventilador 2 y el de temperatura promedio debe encenderse. Como pueden observar, aquí se muestra la simulación, aquí aparece y aquí está la combinación. Si vamos a verlo en el programa, la combinación 011. Como pueden observar, está encendido el ventilador 2 y el LED de temperatura promedio también se encendió. Ahora vamos a ver la combinación 1000, que dice que el panel del techo debe estar cerrado, el ventilador 1 se debe encender, el ventilador 2 se debe apagar y el de temperatura promedio pues debe estar encendido, ya que está por 30 grados. Como pueden observar, aquí está prendido el LED del ventilador 1 y el LED de temperatura promedio. Vamos a ver en el simulador, en efecto, aquí está encendido el LED del ventilador 1 y el LED de temperatura promedio. Ahora vamos a ver la combinación 1010, que dice que el panel debe cerrar, el ventilador 1 encender, el ventilador 2 encender y el LED de temperatura encender. Como pueden observar, aquí están encendidos los tres LED. Vamos a verlo en la simulación. Aquí están encendidos los tres LED, como pueden observar, para corroborar la simulación. Ahora vamos a ver la simulación de la combinación 1100. Aquí dice que el panel de techo se debe abrir, el ventilador 1 se debe apagar, el ventilador 2 se debe apagar y el LED de temperatura promedio debe estar encendido. Vamos a ver esa combinación, que sería la 11. Aquí, como pueden observar, para esta combinación está abierto el panel de techo y está encendido el LED de temperatura promedio. Ahora vamos a ver la combinación 1110. Bueno, dice que el panel debe estar abierto, el ventilador 1 apagado, el ventilador 2 encendido y el LED de temperatura promedio debe estar apagado. Vamos a verificar esto y en efecto, como pueden observar, está encendido el panel de techo y está encendido el ventilador 2. Ahora vamos a ver la combinación 0001. Recuerden, dice que el panel debe estar abierto, debe encender el ventilador 1, apagar el 2 y encender el LED de temperatura promedio. Vamos a corroborar esto. En efecto, aquí está encendido, está abierto el panel, está encendido el ventilador 1, apagado el 2 y el LED de temperatura promedio está encendido. Ahora vemos la combinación 0011.
la cual nos dice que el panel debe estar abierto, que se debe apagar el ventilador 1, encender el 2 y el LED de temperatura encendido. Vamos a corroborar esta combinación y en efecto se apaga el ventilador 1 y solo queda encendido, que ha abierto el panel de techo, el ventilador 2 y el LED de temperatura promedio. Ahora vamos a ver la combinación 0101 que dice que el panel debe estar abierto, el ventilador 1 encendido, el ventilador 2 encendido y el de temperatura promedio encendido. Vamos a ver, y en efecto aquí está, todos los dispositivos están encendidos de acuerdo a la tabla de verdad que se estableció. Aquí podemos observar el diagrama de tiempos donde se observa pues todas las combinaciones que se hicieron y los valores de las salidas de cada una de las salidas dependiendo del estado, ¿sí? Aquí ya podemos observar el diseño en MicroWin donde está todo el circuito integrado. Es un circuito mucho más complejo que los anteriormente diseñados, y aquí ya tenemos pues el circuito como tal en 3D. Conclusiones, pues a medida que aumenta la complejidad del circuito diseñado, empieza a cobrar gran importancia el software de CH3, ya que facilita en gran medida su desarrollo. Y el aumento de las señales de entrada aumentó en gran medida el número de compuertas a utilizar, ocupando más espacio en el chip. Muchas gracias, espero que les haya gustado.